BD Guidance es una empresa de desarrollo de negocios. Cubre las actividades de educación principalmente hacia la ejecución. Es enseñarle a la gente sobre algo que pueda desarrollar en un negocio y que impacte a la comunidad. Technology is the fastest growing economic sector. Empezamos a trabajar los temas de Big Data, de Cloud Computing, de arquitectura de software, testing e involucramos también el tema de la negociación para la industria del TI como una parte muy importante en el desarrollo del ecosistema. Nosotros vemos cómo a través de la tecnología las comunidades crecen, no importando qué. Esa es realmente la apuesta nuestra. Es una columna vertebral que hemos considerado imprescindible, el tema de comunidad. Nosotros estamos en el desarrollo y en la puesta en marcha de una comunidad en ese sentido, a través de la cual empresas, personas, profesionales, cualquiera que integre la comunidad TI puedan tener un punto de acceso, bien sea para temas de formación, para temas de empleo, para temas de colaboración, en la que estamos desarrollando este tipo de temáticas. Y es plataformas o es espacios como este en el que nosotros podemos darnos un poquito cuenta de eso, qué es lo que está teniendo demanda tanto de las empresas como de conocimiento por parte ya de los profesionales. La oportunidad que tuvimos de establecernos en el Silicon Valley nos permitió hacer suficientes partners para que los frutos que estamos cosechando aquí tengan unos mercados realmente internacionales. Lo más importante es poder llegar con estas estrategias de difusión a cada rincón de los municipios donde estamos haciendo estos procesos de difusión, contando para que cada uno de estos jóvenes se enteren de que hay una gran oportunidad de volverse en profesional. Y lo que viene con relación a lo del posconflicto es encontrar nosotros actividades que en una forma rápida la gente pueda aprender y pueda practicar y pueda empezar a trabajar. El Mintic ha sido realmente una sombrilla para nosotros, donde encontramos de que la gente con ese deseo de surgir está encontrando los caminos para poder llegar hacia una empleabilidad, pero más que eso, hacia el desarrollo de nuevas empresas y hacer real lo que muchas de las personas aquí en Colombia quieren, y es hacer de que Colombia sea el hub latinoamericano de la tecnología. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar. El día de hoy vamos a aprender sobre grafos. Mi nombre es Daniel Mauricio Rojas, soy analista de investigación y desarrollo en BD Guidance. Y el día de hoy les tengo preparado un taller en el cual van a poder analizar sobre la red social más grande del mundo, Facebook. Van a poder en tiempo real identificar cómo se comportan sus amistades, sus amigos y cómo están ellos distribuidos dentro de su red social. Esto con el fin de enseñarles una metodología de aprendizaje en Big Data que hemos visto en los cursos de certificaciones en Big Data que damos en BD Guidance. Con el fin de que ustedes puedan tener un material práctico para que puedan desarrollarlo en tiempo real y que puedan volverlo a ver en caso tal de que estén interesados. Sin más preámbulos, iniciemos con la presentación. Entonces, bueno, como ya lo había dicho antes, mi nombre es Daniel Mauricio Rojas, soy economista de la Universidad del Rosario, trabajo en investigación y desarrollo en BD Guidance. Estas son mis redes sociales por si me quieren contactar, mi Twitter y mi LinkedIn. Y listo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, básicamente vamos a analizar nuestra propia red social de amigos, la estructura, y visualizarla con algunas medidas estadísticas. Pero antes yo quiero empezar con una frase que es muy popular, es de Peter Sundergaard, Senior Vice President de Gartner Research, que menciona mucho sobre la importancia de los datos y sobre la importancia de la analítica. La frase dice: "Information is the oil of the 21st century and analytics is the combustion engine". Básicamente, la información es el petróleo del siglo XXI, de lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo porque el petróleo es algo que se acaba, mientras que la información y los datos es algo que no termina, es algo que se está generando constantemente. Pero sí estoy de acuerdo en que la analítica es el motor de combustión que sí es necesario para poder aprovechar este mar de datos, este petróleo, como lo menciona un poco Peter. Más adelante
podremos ver qué vamos a necesitar para nuestro taller. Entonces podamos necesitar primero que todo un plugin en Chrome que se llama Lost Circles. Vamos a necesitar también tener instalado Python 3.5 y finalmente vamos a necesitar instalado nuestro programa con el cual vamos a visualizar nuestra red de amigos llamado Gephi, la versión 0.9.1. Pero bueno, vamos a empezar adquiriendo nuestra lista de amigos de Facebook. Mientras que vamos adquiriendo nuestra lista de amigos de Facebook, vamos a hablar un poco sobre qué son las redes como tal. Entonces, primero que todo, en Chrome vamos a buscar el plugin. Y lo vamos a agregar. Este plugin, ¿qué tiene como ventajas? Es la forma en la cual vamos nosotros a introducirnos en nuestra red de amigos en Facebook, a nuestra lista de amigos, y a adquirir uno por uno cuáles son esos amigos en común que tenemos con estas personas. Dado que Facebook tiene prohibido que las APIs puedan entrar y conectarse directamente a datos de Facebook, el plugin me permite hacerlo a mí en tiempo real mediante una ventana. Entonces, una vez lo tenemos instalado, nos va a aparecer aquí en la esquina superior derecha. Simplemente vamos a poder darle clic ahí y nos van a salir una serie de opciones. Va a estar la opción de iniciar carga, visualizar, descargarlo con imágenes, descargarlo sin imágenes y limpiar la información. En este caso vamos a darle iniciar carga. Pero antes de iniciar carga es muy importante que ustedes hayan iniciado sesión en su Facebook y que lo tengan en inglés. El plugin es un plugin en JavaScript que está diseñado para funcionar con Facebook de la manera en la que pueda entrar a la lista de amigos y descargar los perfiles, y hemos probado que con otros idiomas no funciona, es preferible tenerlo en inglés. Entonces, una vez tenemos nuestro login ya hecho y nuestro perfil en inglés, vamos a darle aquí Start Loading y él automáticamente va a abrir una nueva pestaña en donde va a entrar en mi lista de amigos y va a empezar a cargar todos los amigos automáticamente. Si ustedes se dan cuenta, él empieza a hacer un análisis de toda la lista, empieza a ir hasta buscar todos los amigos en la ventana de Facebook. No es necesario tener que colocar una línea de código para que lo haga, porque pues como ya les mencioné anteriormente, Facebook no lo permite hacer, y el programa lo que hace es como si yo mismo estuviese mirando mi propia lista de amigos, pero pues automáticamente lo está haciendo el plugin, no tengo que estar yo bajando con mi mouse. Mientras esto va ocurriendo, mientras nosotros vamos mirando uno por uno nuestra lista de amigos, yo creería que podríamos seguir hablando un poco de redes, ¿cierto? Entendamos un poco qué vamos a hacer con las redes, porque las redes es una forma de visualización de los datos demasiado potente, y ya en un momento van a ver por qué. Esto que ustedes están viendo acá es una red moradita que tiene un fondo negro, que tienen unos punticos y que están conectados entre estos. Más específicamente y técnicamente hablando, una red es una interconexión de entidades, es una interconexión entre nodos. Las técnicas de análisis de redes se concentran mucho en analizar cuáles son esas relaciones que existen entre cada una de estas entidades o nodos. Envuelve mucho el hecho de que cada red está concentrada en nodos, que son pues nodes, y edges o aristas en español, que son sus conexiones. Existen muchos tipos de redes. En este caso vamos a explicar unas muy básicas. Las directas, y las cuales tienen unas flechas señalando una relación que existe entre un nodo y otro. Por ejemplo, si yo estoy en una red financiera con 4 amigos y nosotros nos prestamos plata unos a otros, el dinero que yo le preste a Juanita no va a ser el mismo que Juanita le va a prestar a Daniel, porque la relación que existe entre Daniel y Juanita tiene un préstamo de X millones de pesos, y la relación que Juanita tiene con Daniel es de Y millones de pesos, donde X y Y son totalmente distintos, son valores totalmente diferentes. Existen otro tipo de redes que son las indirectas, en las cuales nosotros encontramos que estas relaciones no tienen una dirección como tal. Es el caso de nuestra red de amigos en Facebook, donde mi amistad con Juanita es la misma amistad que Juanita tiene conmigo. Bueno, literalmente hablando, en Facebook, la relación de amistad que tenemos los dos es que nos tenemos en nuestra lista de amigos. Entonces, si yo tengo un nodo está conectado con varios nodos, esa conexión va a ser la misma de esos nodos hacia el nodo principal. También nos damos cuenta que, por ejemplo, el caso de las redes directas,
las conexiones tienen grosores distintas y es porque las redes también pueden estar con o sin peso. Cuando son redes con peso, nos encontramos en que la relación que existe entre un nodo y otro tiene una magnitud totalmente diferente a la relación que ese nodo puede tener con otro nodo. Bueno, pero hablemos entonces de las medidas matemáticas. Vamos a analizar el día de hoy tres. Una que se llama Between Centrality, otra que se llama Degree Distribution y otra que se llama Modularity. Between Centrality es básicamente una fórmula matemática donde está la sumatoria de toda la desviación estándar de la red sobre la probabilidad de que una conexión pase de un momento de un nodo a otro. La Degree Distribution, pues los que tengan un poco de relación con la estadística básica se acordarán de esta fórmula, es la fórmula de Bernoulli, donde se calcula la probabilidad de que un nodo esté conectado con otro multiplicado por la probabilidad de que eso no suceda. Y la Modularity, ustedes podrán darse cuenta, es una fórmula demasiado grande que básicamente nos dice cómo están aglomerados esos nodos entre ellos mismos para conformar módulos o vecindarios. Son matemáticas demasiado avanzadas y las cuales el día de hoy no nos va a interesar mucho porque aunque son muy importantes de tener presentes y son fundamentales para un data scientist para poder comprender qué les están diciendo y en caso tal haya un bug en su código detectarlo, el día de hoy vamos a analizar un poco qué es lo que realmente nos está diciendo nuestra red de amigos en Facebook. Con estas tres medidas vamos a poder ver cuál es ese nodo que es central para todos los demás nodos. Si yo tengo una red, por ejemplo, de amigos en las cuales uno de ellos conoce a más de uno de mis amigos de distintos módulos, de distintos vecindarios, este amigo en específico va a ser el amigo más central en mi red porque es por el cual mis módulos o vecindarios pueden interconectarse unos con otros. En este caso vemos que Between Centrality en inglés nos permite ver el nodo más grande como el nodo que está conectando los tres nodos que están en la parte superior con los tres nodos que están en la parte inferior. Si yo quisiera mandar algo del nodo inferior al nodo superior, el camino más corto por el cual podría escoger yo tiene que obligatoriamente pasar por el nodo grande. Modularity, como lo decíamos ahorita mientras veíamos la fórmula matemática, nos permite aglomerar los nodos entendiendo sus conexiones entre cada uno de ellos y conformando clusters o vecindarios o módulos, identificándolos con colores para poder nosotros identificar si existe algún tipo de patrón de densidad entre conexiones de nodos que nos identifican algún vecindario como tal. Esto sirve mucho para segmentación. Y Degree Distribution, que es básicamente ver cómo están distribuidas esas conexiones entre mis nodos. A medida que hayan más conexiones en un nodo salientes, puede ser, o entrantes, el nodo va a cambiar su tamaño o porque pues, va a tener mayor conexión que otros nodos que no pueden tener ese mismo número de conexiones. Degree Distribution está también como Out Degree Distribution, que es en el caso de conexiones de salida, e In Degree Distribution, que son conexiones de entrada. Recuerden, también pueden hacer cualquier tipo de inquietud o pregunta en el chat en vivo, nosotros vamos a estar respondiéndolas en tiempo real, yo con gusto les podré colaborar si tengo la respuesta. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Si por casualidad ustedes están utilizando este video para desarrollar el taller en vivo, yo les dejo el script en Python que me permite a mí convertir el formato JSON de la red que normalmente tengo yo acá, que está analizando. Esta red que estoy ejecutando yo acá generalmente es una red que se descarga en formato JSON y mediante el link ustedes van a poder encontrar el script en Python que nos convierte JSON a GDF, que es la extensión con la cual Gephi maneja automáticamente sus redes. Bueno, aquí como se pudieron dar cuenta, después de que él analizó toda mi lista de amigos, y automáticamente abre una nueva pestaña en la que empieza a entrar uno por uno, cada uno de mis amigos en Facebook, e identificar qué amigos en común tengo yo con ellos. Y lo hace automáticamente. Esto depende mucho de la velocidad de internet que yo tenga. Entre más rápido sea mi internet, más rápido va a ser este escáner. Por ejemplo, en este preciso instante él ha hecho un 1% del escaneo de mi red social de amigos en Facebook. Es un poco demorado porque mi lista de amigos es un tanto grande, puede tomar varios minutos, incluso horas, si ustedes cuentan con varios amigos en Facebook. Si no, pues dependiendo de la magnitud de amigos que tengan en Facebook, van a poder encontrar que este proceso se puede fácilmente tardar menos de 15 minutos.
por cuestiones de tiempo, y bueno, mientras él automáticamente va haciendo la lista, yo ya aquí lo tengo descargado. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir una terminal. Creo que ahí se ve bien. Y vamos a automáticamente convertir el archivo que está .json, en este caso tengo un .json de M. Rojas Camacho, esta es una red social de alguien en Facebook que descargué en JSON, y lo voy a convertir en .gdf. Para eso ejecuto Python, llamo al script, bueno, si quieren podemos ver el script de qué está compuesto, para que se den cuenta que no es algo muy complicado, es un script bastante básico. Simplemente llama la librería JSON, la librería OS, y empieza automáticamente a cargar cada uno de los inputs que tiene el JSON, en este caso de los nodos y de sus conexiones, y los va cargando en una variable que al final lo guarda con un .gdf, y esa variable cuenta con una lista de nodos que son pues básicamente el nombre de las personas en mi Facebook. Y más abajo va a encontrarse una lista de conexiones. Como cada uno de estos amigos en Facebook tiene un ID, él al final lo que hace es relacionar qué IDs están conectados unos con otros. Eso es lo que nosotros vamos a cargar en Gephi. Entonces, yo puedo aquí ejecutar Python, llamar el archivo y seguidamente llamar el archivo .json que quiero convertir. Cuando yo le doy Enter, él me va a preguntar, ¿desea convertir mrojascamacho.json a formato GDF? Yo le digo sí. Dice, convirtiendo mrojascamacho.json, encontré 410 nodos y 7598 aristas. Es decir, encontró 410 amigos, y de esos 410 hay 7598 relaciones entre ellos. Puede que la red esté conectada unos con otros, dependiendo pues del tipo de amigos que encontremos en nuestra red social, como también podemos encontrar amigos que no necesariamente están conectados unos con otros, porque sencillamente uno puede pasar, digamos que por una época en la vida en la que conoció gente y no volvió a estar en contacto, y fueron 5 o 6 personas que estaban conectadas unas con otras, pero más adelante pues ya uno empieza a agregar gente en otras etapas de su vida, como por ejemplo la universidad o inclusive el trabajo. Ya más adelante vamos a ver este tipo de patrones para que podamos identificarlo. Entonces, una vez nosotros convertimos el archivo, lo que vamos a hacer es vamos a abrir Gephi. Esperamos que abra. Tecnoduques me pregunta, ¿este es un script ODR? ¿Ponen un iMacro? ¿Me puedes replantear un poco la pregunta? El script es un script hecho en Python 3.5. Él lo que hace es básicamente cargar el archivo en JSON, dado que Gephi no tiene el soporte para cargar en JSON, o no hasta ahora. Y después de cargar el archivo en JSON lo abre, detecta cuáles son los nodos, cuáles son las relaciones, y automáticamente genera una variable donde las va guardando, y al final las mete en un archivo .gdf, ya con la estructura que Gephi tiene para poder cargarlo. Entonces es un script demasiado sencillo. El script que tiene Chrome para hacer la lista de amigos es un script hecho en JavaScript. Pues tú puedes ver el código y cómo funciona. Generalmente uno utiliza la letra F11 creo que es, para ver el código de una página y ver inmediatamente cuando él está ejecutando el código cómo se está comportando. Bueno, aquí no sé si... aquí es con... Entonces, si yo ejecutara ese comando acá, yo voy a poder ver el código donde aparece el script y cómo se está ejecutando. Ahí quizás puedas responder tu pregunta. Luego de que nosotros abrimos Gephi, nos va a aparecer una ventana muy sencilla. Simplemente nosotros tenemos en principio una ventana de bienvenida donde podemos escoger 3 ejemplos que tiene por defecto Gephi, o un nuevo proyecto, o los recientes si hemos tenido algún tipo de evento o trabajo que ya hemos hecho anteriormente. En este caso vamos a dar nuevo proyecto.
Le vamos a dar laboratorio de datos. En este apartado nosotros podemos encontrar toda la información de nuestro dataset como si estuviéramos en Excel. Es decir, vamos a encontrar filas, vamos a encontrar columnas, cada una de las métricas que vayamos sacando aquí las vamos a ir encontrando. Podemos importar hojas de cálculo, podemos exportar los datos inclusive a una hoja de cálculo. Digamos que es la parte más de organización del dataset. En vista general, que es el que nos va a importar por ahora, encontramos la ventana donde podemos entender un contexto, unos filtros, unas medidas estadísticas, una ventana de apariencia donde vamos a poder personalizar nuestra red, una ventana de distribución y bueno, dependiendo de los plugins que nosotros tengamos instalados en Gephi, vamos a poder encontrar más ventanas disponibles. En este caso yo tengo instalado un plugin que me permite hacer streaming directamente de Twitter, simplemente colocando las credenciales y definiendo qué palabras quiero hacer yo para que él descargue hashtags, para que descargue usernames y pueda haber una relación en tiempo real sobre algún tipo de acontecimiento, sea un evento o sea un hashtag o pueda ser un usuario como tal. En este caso nosotros vamos a darle a abrir, vamos a irnos a desktop y vamos a abrir la mía, que ya esta la tengo cargada y ya la tengo convertida en GDF. Mi red social en este caso, bueno, luego que yo la cargo me va a aparecer una ventana donde me dice cuál es el informe de importe. Si hubo algún tipo de inconveniente me la va a informar acá. Automáticamente él detecta que es un tipo de grafo no dirigido y que encontró 981 amigos y 25.413 relaciones entre ellos. Yo le voy a decir añadir grafo completo y aceptar. Diego Ramírez me pregunta, ¿hay un procedimiento análogo para Windows? Sí, estos programas son open source y pueden ser descargados en cualquier sistema operativo. Digamos que por el hecho del taller como está construido el día de hoy, donde es meramente visual y cero código, puedes hacerlo en cualquier tipo de sistema operativo sin ningún inconveniente. Más adelante les voy a hablar un poco sobre el lenguaje de programación que yo suelo utilizar para hacerle análisis de redes e inclusive ciertas aplicaciones web que pueden encontrar en internet para poder desarrollar cualquier tipo de aplicación en análisis de redes, pues en este caso redes complejas. Entonces no hay ningún inconveniente. Bueno, volviendo al taller, aquí nos encontramos con un cuadro negro que se ve pues un poco extraño. Si yo paso el mouse por él voy a ver muchos puntos. Básicamente esta es mi red social de Facebook, de una manera muy cero analítica, ¿no? Es muy complicado sacar una conclusión de lo que estamos viendo acá. Para eso lo que nosotros vamos a hacer es sacar las medidas estadísticas que ya estábamos hablando en la presentación, iniciando primero con grado medio. Si yo lo ejecuto, él me va a mostrar el degree distribution de mi red. Entonces el degree distribution tiene ya matemáticamente una gráfica en dos ejes. En un eje X tenemos el valor y el eje Y tenemos el contador y unos puntos donde permite ver cómo está comportándose la distribución de conexiones que tengo en mi Facebook. En este caso encontramos que muy pocas conexiones tienen alto número de, muy pocos nodos, tienen muchas conexiones en mi red y paulatinamente cuando vamos viendo ya la mayoría de mis amigos en Facebook suelen tener muy pocas conexiones. Esto digamos es conocido en redes, en análisis de redes como Power Law o la ley de poder que tienen las distribuciones, en donde nosotros vemos que muy pocos nodos controlan o tienen muchas conexiones dentro de una red como tal. En este caso esto suele ocurrir casi siempre con las redes complejas y en mi caso en Facebook pues lo podemos ver evidentemente de que muy pocos nodos o usuarios tienen muy altos números de conexiones en mi red social. Luego de que yo saco el degree distribution, bueno, y aquí me dice el average degree, que es la medida media de conexiones que hay en toda mi red de Facebook. Es decir, yo en una media tengo 27 amigos en común con todos mis amigos en Facebook, o sea, en un promedio. Listo, luego de esto nosotros vamos aquí a diámetro de la red, donde tenemos tres medidas. Este programa está aquí en español, pero yo le puedo cambiar aquí el idioma inglés o al que yo quiera.
Ahorita cuando nosotros hagamos la ejecución del algoritmo me va a mostrar las medidas, los nombres en inglés. En este caso, intermediación, cercanía y excentricidad es betweenness, centraliness, closeness, centralities, y el otro no me acuerdo cómo es, ahorita lo vamos a ver. Básicamente, el simple hecho que yo le dé diámetro de la red me calcula las tres medidas inmediato. En este caso le voy a decir que es una red no dirigida y puedo escoger si yo quiero normalizar o no las medidas en el rango 0 a 1. Pues esto es como si yo quisiera mandarlo a una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. En este caso no lo vamos a seleccionar. Le voy a aceptar. Para Cybertech, los links van a quedar en la descripción de este video. Este video, una vez termine la emisión en directo, van a poder verlo cuando quieran. Ahí van a encontrar tanto el link de descarga del archivo .json como también un link en donde voy a dejar mi grafo, mi red de amigos en Facebook, obviamente anonimizado en mi GitHub para que lo puedan descargar. Entonces aquí ya cargó el Betweenness Centrality, el Harmonic Closeness Centrality Distribution y el Eccentricity Distribution. Estos tres, como ven, tienen el mismo comportamiento que el Degree Distribution, una gráfica en un eje X y en un eje Y, y al no estar centralizado, pues al no tenerlo normalizado, yo puedo encontrar outliers dentro de cada uno de los puntos. Pero digamos que en estas tres medidas lo que realmente me interesa a mí tener es poder utilizarlas para personalizar mi red de amigos en Facebook mediante lo siguiente. Yo puedo aquí en apariencia seleccionar qué color quiero tener en mis nodos, qué tamaño quiero tener, inclusive el texto que va a aparecer y cómo van a aparecer las etiquetas. Vamos a ejecutar el último algoritmo, que es el que nos interesa, el de modularidad, para poder encontrar los vecindarios. En este caso le decimos que no utilice pesos, porque como al ser una red de amigos en Facebook no existen pesos en las conexiones. Como decíamos anteriormente, mi amistad con Juanita es la misma amistad que Juanita tiene conmigo y esa conexión es representada por uno en este caso. No voy a utilizar los pesos y voy a utilizar la medida de aleatoriedad porque pues, permite una mejor descomposición para encontrar los módulos que puedo tener en mi Facebook. O sea, es mucho más preciso. Yo puedo cambiar la resolución, como dice muy bien acá, para poder encontrar comunidades más pequeñas o comunidades más grandes. Vamos a dejarlo por defecto con 1 y al calcularlo ya me va a mostrar el size distribution de mi modularidad. Aquí van a encontrar un poco de información sobre los algoritmos que utiliza Gephi para calcular la modularidad. En este caso pues es un algoritmo de, bueno, aquí está la descripción, Unfolding of Communities in Large Networks. Y los parámetros y los resultados nos van a permitir nosotros poder darle color sobre los vecindarios que tenemos en nuestra red. Y en este caso, por ejemplo, nos dice que encontró 70 comunidades dentro de mi Facebook, o sea, 70 vecinos. Y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a decir que para el color nos coloque un patrón, no un color único, sino un patrón basándose en la modularidad que existen entre mis amigos. Entonces aquí aparece automáticamente un código que va a ser el que representa cada uno de mis módulos y el color que él automáticamente le asigna. Yo puedo claramente cambiar el color de esto y aquí al lado derecho me va a mostrar cuánto porcentaje de esta comunidad pesa dentro de toda mi red de amigos en Facebook. Si yo bajo acá voy a encontrar las 70 comunidades, obviamente ya al final por el peso que tienen sobre la red le coloca el mismo color. Los que tienen un peso pues significativamente distintos va a tener un color no totalmente diferente. Igual yo aquí en paleta puedo decirle qué paleta quiero que él tenga, si quiero cambiarle un color distinto y él cambia todos los colores. Vamos a dejar la primera y después de aplicar ya automáticamente esa nube negra empieza a coger colores distintos. Luego de esto yo lo que le voy a decir a él es por favor cámbieme el tamaño de los nodos y dele un ranking a ese tamaño de los nodos porque quiero ver cuáles son los nodos más centrales dentro de mi red social. Recordemos que la medida de centralidad lo que me permite a mí es ver cuál es ese nodo que me permite conectar una vecindad con otra o que me permite conectar un grupo de nodos con otro. ¿Por qué? Porque hace parte del camino más corto que existe dentro de una conexión de un nodo X a un nodo Y. La medida métrica como tal que habíamos visto en la fórmula estadística lo que hace es eso, es analizar la sumatoria de todos los posibles caminos para identificar el más corto. Y el nodo que se encuentre en los caminos más cortos de varios de esos nodos va a ser el nodo más central. Entonces yo le digo que calcule el Betweenness Centrality, que utilice el Betweenness Centrality y yo le puedo decir acá
cuánto yo quiero que sea el tamaño máximo y mínimo de mis nodos. Voy a coger esto acá, un poco correrlo a la derecha, no me deja. Así, vamos a cerrar esto un segundo. Voy a coger aquí, voy a extender esto para poder ver esto. Entonces, en esto de acá estamos colocando nosotros cuál es el tamaño mínimo que queremos que tengan nuestros nodos, o sea, los menos centrales, y el máximo para los más centrales. Entonces, en este caso yo voy a escoger que tenga un 10. No, de hecho voy a tener que sea un 40 y aquí que sean 140. Entonces, luego de que yo ya hice eso, puedo coger aquí, decirle que restaure las ventanas para que nosotros veamos cómo los nodos cambian. Dense en cuenta que todos los nodos están ahí dispersos con un mismo tamaño. Cuando yo le digo aplicar, automáticamente los nodos cambian de tamaño y empezamos a ver que hay unos nodos, unos por encima de otros, y que ya empieza uno a darse cuenta cómo las medidas nos están empezando a hablar. En este caso lo que vamos a hacer nosotros es a bajarle un poco el tamaño de las conexiones, y por último le vamos a decir que queremos que nos muestre el texto, es decir, el nombre de nuestros amigos, pero que el nombre de nuestros amigos esté escalado por el tamaño de su nodo. Es decir, a medida que haya un nodo más grande, quiero que el nombre de ese amigo sea más grande, y a medida que el nodo sea más pequeño, que el nombre de ese amigo sea más pequeño. Con eso voy a poder verlo mucho mejor. En este caso nosotros nos damos cuenta que ya empiezan a aparecer los nombres, que los nodos siguen ahí, pero sigue estando como metido en un cuadro, en un cubo. Para eso lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a irnos a la sección de distribución y vamos a escoger alguna de estas medidas de distribución con la cual la red se va a empezar a acomodar automáticamente. Uno puede escoger bastantes, existe el Circular Layout, distribución aleatoria, Dual Circle Layout. En este caso vamos a escoger el Frontierman Ringwald, que nos sirve para redes que son demasiado densas. En este caso una red que tiene 981 nodos y 13.361 conexiones es un tanto densa, por lo cual voy a escoger esta medida y le voy aquí puedo ver cuál es el área que yo tengo, la gravedad con la que los nodos van a estar atraídos unos con otros y la velocidad. Este algoritmo precisamente me permite a mí distribuir la red para que las comunidades se vayan separando unas de otras y los colores, los nodos que tengan los mismos colores vayan estando en un espacio totalmente diferente a otros nodos que tengan otros colores. Entonces nosotros simplemente apagamos las luces en nuestra red y le damos a ejecutar y la red automáticamente empieza a ajustarse por sí sola. Entonces si nos damos cuenta ya él empieza a tener los nodos los de mismos colores empiezan a juntarse unos con otros. Y el algoritmo automáticamente va ejecutándose. No sé si podemos quitar la cámara del cuadro derecho para mostrar solo la pantalla, Rubén. Entonces, aquí lo que estamos viendo nosotros es cómo la red se está acomodando y cómo se está acomodando alrededor de un círculo. Si se dan cuenta, la frontera es como si fuera un planeta. Queda totalmente circular la fórmula final, pero que los colores los nodos de los mismos colores se están aglomerando uno con otros. Entonces lo que yo voy a decirle a él es que por favor me coloque los tamaños más pequeños para los nodos que son menos centrales, y cuando yo aplico esta medida, cuando yo ya le digo a él que los tamaños mínimos para los nodos menos centrales sean de 16, ya la cosa se ve un poco distinto, ¿no? O sea, ya empezamos a ver cómo los grupos o comunidades se empiezan a diferenciar unos de otros, e inclusive ya empezamos a ver que hay comunidades que están conectadas unos con otros. Yo puedo cambiar el tamaño de las conexiones aquí para verlas más resaltadas o menos resaltadas, y también puedo cambiar el tamaño, escalar el tamaño proporcional de las etiquetas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que aquí estamos viendo nosotros cómo nuestra red social habla a partir de la historia que nosotros hayamos tenido en Facebook. En mi caso, yo soy usuario de Facebook desde el 2007 y desde el 2007 he venido registrando todos mis amigos en Facebook. Todos mis amigos en la vida real los he venido agregando en Facebook. Y uno pues generalmente, en este caso ya 9 años, por los cuales pasa por diferentes etapas de su vida, va agregando diferentes tipos de personas que van representando ese tipo de etapas en la vida. Por ejemplo, la universidad o por ejemplo también los grupos de voluntariado. En mi caso, y les voy a comentar un poco cómo se está comportando mi red. Yo aquí tengo el color, digamos aquí si miramos cuál es la
la comunidad más grande, la que representa el 24.67% de mi Facebook, está de color como moradito, creo que es esta de acá, y cuando yo hago un poco de zoom y empiezo a identificar esos nodos que aparecen ahí, empiezo a identificar que esos nodos tienen nombres de gente que yo conocí en la universidad. Entonces los últimos 5 años de mi vida que estudié en la universidad, agregué a toda esta gente que aparece acá, y esta gente representa un 25%, un cuarto de mi Facebook es gente que yo conocí en la universidad. Inmediatamente siguiente a ese grupo, tenemos uno que está muy conectado con él y que aunque no es el segundo más grande, sí tiene varias conexiones con el grupo de la universidad. Y es un grupo que al hacer zoom yo puedo identificar que son gente con la que realicé un voluntariado cuando estudiaba en la universidad. Son actividades extracurriculares que suelen hacer los estudiantes. Yo hice parte de IESEC y aquí estoy viendo cuáles de esos amigos míos pertenecían a mi universidad y pertenecían a ese grupo de IESEC. Y si nos damos cuenta, el nodo más grande de esta comunidad es aquella persona que solía tener pues la mayoría de amigos de mi universidad agregado en su Facebook y la mayoría de amigos de IESEC agregado en su Facebook. O sea, si yo quisiera conectar un amigo que se encuentra dentro de este extremo de la comunidad con este extremo, con el otro extremo de esta comunidad, el camino más corto, según la medida estadística de centralidad, sería pasar por NAT. Al mismo tiempo ya empezamos a identificar, bueno, hay otro grupo de amigos, en este caso este de acá, que representa el 16.5% de mi Facebook. O sea, no alcanza a ser un cuarto, pero siempre es significativo. Este grupo de amigos representa para mí una parte de mi vida en la cual yo estuve viviendo en el extranjero. Entonces, al hacer zoom y ver los nombres de las personas que están en estos grupos, empiezo a identificar que hay otro clúster que el algoritmo efectivamente detectó y es el clúster de mi intercambio internacional. Entonces, en efecto, este tipo de medidas están haciendo bien su trabajo porque yo, al ser dueño de este dataset, estoy identificando que sí están bien distribuidos las vecindades que él detectó. Más adelante encontramos que hay nodos que inclusive no tienen colores o que no tienen conexiones y suelen ser ese tipo de amistades en Facebook que uno tiene y que agrega sin saber quiénes son, o como muy probablemente uno no tiene amigos en común con esa persona y los agregó y ahí quedaron. Entonces puedo identificar también que hay ciertos personajes, ciertos nodos que no tienen conexiones con mi red y son esas personas que cuando yo les doy zoom in y voy al Facebook a detectar quiénes son personas que o conocí una vez en mi vida y nunca más volví a hablar, o personas que alguna vez me agregaron en Facebook y yo les acepté sin saber quiénes eran o whatever. Nosotros podemos seguir y quedarnos aquí horas identificando clusters y clusters y clusters. Como les mencionaba, son estadísticamente 70 que detecta el algoritmo y los más representativos llegan a ser ¿qué? Como más de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, yo puedo seguir bajando y encontrar que hasta el código número 12, donde está el 5% de mi red, son los más representativos y son los que más colores puedo ver yo acá. Los otros de ahí para abajo puedo yo agregarles un color si yo quisiera y esperar a ver si al aplicar los puedo detectar. Efectivamente aquí está. Y cuando yo vengo y le doy zoom, me doy cuenta que esta es mi familia. El 2.85% de mi face es amistades, pues es mi familia por parte de papá. Y así sucesivamente, yo puedo seguir colocándole los colores, pero lo importante de esto es poder nosotros identificar que las métricas están haciendo bien su trabajo y de mejor manera poder ser nosotros mismos quienes podemos garantizar que esta información sí está siendo bien analizada, dado que somos los dueños del dataset. También puedo yo decirle que los nodos que sean más grandes no sean los que tengan betweenness, sino los que tengan degree distribution, es decir, aquellos nodos con los cuales yo comparto la mayoría de amigos en mi Facebook, que me los muestre como los más grandes, y aquellos con los que yo comparto menos conexiones en Facebook, que me los ponga más pequeños. Si yo lo voy a aplicar, ya automáticamente esos nodos grandes que aparecían ya son totalmente pequeños y empiezan a aparecer otros más. Si yo aquí le digo que se expanda, voy a poder entender un poco más esa aglomeración. Acuérdense que la aglomeración yo la distribuía con esta de acá, y aquí en gravedad pues decía cuánto era el nivel que yo quería que estuvieran los nodos juntos unos con otros. Ya cuando yo le digo a él que se distribuya un poco más,
puedo decirle que las conexiones se vean un poquito más para poder identificar mejor los clusters, y automáticamente ya empiezo a ver que los nodos ya no son tan grandes unos con otros. Es muy complicado poder identificar de esta forma, con esta distribución, cuáles son los nodos más grandes con los que ya más comparto conexiones y cuáles son los que no. Para eso vamos a nosotros escoger otro tipo de distribución, en este caso una circular layout, en donde le vamos a decir que ordene los nodos por su grado. Cuando yo le digo esto, los nodos automáticamente cambian su distribución y pasamos a ver un círculo y muchos nodos conectados unos con otros, y ya los colores no están importándonos en este caso, porque el orden que tienen los nodos son el orden de la distribución de amigos que yo tengo con ellos. Entonces aquí en el principio empezamos a identificar esos amigos con los cuales, la persona con la cual yo comparto más amigos, y en el lado derecho, que es cuando ya le doy la vuelta a todo el círculo, aquellos amigos con los que yo no comparto conexiones en Facebook. Entonces aquí está el más grande, el segundo más grande, el tercero más grande, son esos amigos con los que yo tengo mayores conexiones. Asimismo, yo puedo identificar filtros para poder analizar un poco mejor esta información. Al tener yo tantos nodos y tantas conexiones, es muy complicado que pueda sacar definiciones, y en este caso si nosotros lo escalamos a tener muchos más nodos o muchas más conexiones, por lo cual podemos pasar a utilizar los filtros. Entonces yo le puedo aquí decir, aquí hay bastantes carpetas de filtros, en este caso vamos a irnos por la topológica y le vamos a decir que nos coloque un filtro de rango. Entonces yo lo arrastro aquí a consultas y automáticamente él me dice, listo, yo cargo el filtro, usted deme los parámetros que quiere para el filtro. Entonces le voy a decir aquí a mi Facebook, y para esto voy a hacer un zoom acá, a Gephi le voy a decir que por favor cargue solamente aquellos con los que yo comparta al menos 2 conexiones de amigos en común. Si yo filtro, automáticamente desaparecen todos esos amigos que estaban acá, porque con ellos no tengo ni siquiera 2 conexiones. Yo puedo decirle que sea o 0 o 3, bueno, esto es un poco complicado de mover, o 2, y así sucesivamente. Yo puedo, o 1. Entonces todo este gap que hay acá es el número de amigos que yo tengo en mi Facebook con los cuales no comparto conexiones o no comparto amigos en común. También demos cuenta una cosa, y es que en nodos me aparece a mí que yo estoy viendo solamente 924, es decir, el 94.19%. O sea, nosotros podríamos decir que mi Facebook está lleno de amigos, y de los cuales el 6% casi son gente con las cuales no tengo conexiones en común. Son gente que pude haber conocido una vez, con las cuales no comparto amigos, o son gente que me agregaron y yo alguna vez acepté, o yo agregué y no conocía. Uno nunca sabe. Entonces es muy interesante ver que mediante este tipo de algoritmos podemos identificar cosas de este tipo. O sea, aquí estoy viendo el 100% de conexiones, porque claramente yo le estoy filtrando a él desde 1 hasta 132, que es el número máximo de conexiones que hay con un amigo. Es decir, en este caso sería Lisette, porque es el nodo más grande. Con Lisette comparto 132 amigos en común, pero en nodos solamente estoy viendo el 94.19%. Entonces uno puede, obviamente le puedo decir a él que se vuelva a ejecutar para que elimine ese gap, y también le puedo decir a él, inclusive con este tipo de distribución que es circular, en que ya no quiero ver el orden de los nodos por el grado, sino que quiero ver el orden de los nodos por modularidad, para ver las vecindades. En este caso, cuando yo ejecuto ese algoritmo, los nodos van a estar aglomerados por sus colores, y es por eso que nosotros ya no encontramos ese arco iris que había entre un nodo y el otro, porque ya dejan de estar cruzados y se empiezan a aglomerar por sus comunidades. Entonces claramente las líneas que están acá, las conexiones que están acá entre un grupo y el otro, son esas conexiones que existen entre una comunidad y otra. Pero si nosotros damos aquí a zoom y vemos los primeros nodos, todos pertenecen al mismo color. Todos pertenecen al mismo color. Y así sucesivamente. Claramente, pues al tener una comunidad que pesa el 25% de mi Facebook, va a ser la que tenga aproximadamente un cuarto de este círculo. Y así empiezo a ver cómo se comportan esos amigos. Aquí está la segunda, aquí está la tercera, y así sucesivamente. Yo puedo seguir analizando esto con diferentes distribuciones.
E inclusive puedo utilizar el Dual Circle, que es el que me permite ordenar los nodos por dos tipos de medidas. En este caso yo puedo decirle a él que coloque el betweenness acá y ejecutarlo. Aquí puedo decirle yo si quiero que el orden se vaya por las manecillas del reloj o no. En este caso lo voy a dejar para que vaya en contra de las manecillas del reloj. Y por último también está el Force Atlas, que es otro de los algoritmos que me permite a mí dibujar diferente mi red de amigos. En este caso él automáticamente genera una aglomeración demasiado intensa, para lo cual yo voy a utilizar expansión para poder ver un poco mejor. Y él lo que hace es aglomerar esos vecindarios y tenerlos cercanos unos a otros por el nivel de intensidad que existe entre estas dos comunidades. Listo. Marcela Cruz me dice, ¿actualmente qué sectores están utilizando este tipo de análisis y con qué finalidad? Vale, ya después de que nosotros terminemos de analizar la red, que ya es en contados segundos, vamos a pasar a hablar un poco sobre el uso de esto en la vida real. Y no solo para analizar tus amigos en Facebook, sino para lo que realmente se puede llegar a utilizar y encontrar valor agregado en el sector real. Entonces, finalmente, luego de que yo ya he encontrado todas estas medidas, de que yo he filtrado, de que yo he podido analizar, voy a decirle que se escale por betweenness y que utilice la distribución inicial. Obviamente, al estar tan separados la velocidad es un poco lenta, le voy a decir que aumente la velocidad para que sea un poquito más rápido y que realice el ejercicio principal, que fue el primero que vimos. Entonces él vuelve a acomodarse como si fuera un círculo, llama a los nodos, luego de llamarlos si se dan cuenta empiezan a llegar desde atrás, porque el algoritmo previo que ejecutamos era un algoritmo que pues alejaba por el nivel de intensidad que había entre una comunidad y otra. En este caso los estamos rejuntando. Entonces le vamos a decir aquí que nos haga un poquito más chiquitas las líneas y por último que nos lo expanda. Volvemos otra vez al ejercicio inicial donde teníamos nuestros nodos más centrales. Y aquí en laboratorio de datos, ustedes se van a dar cuenta, ya vemos una cosa totalmente distinta. Nosotros estamos identificando que cada una de las medidas que utilizamos, él las está agregando en una columna totalmente aparte. Entonces tenemos el grado, tenemos la excentricidad, tenemos el closeness, el harmony closeness, betweenness, modularity, y yo puedo aquí automáticamente decirle a él que se organice de mayor a menor o de menor a mayor por la medida que encontramos. Aquí están ya los números estadísticos finales con los cuales él puede graficar esto que estábamos viendo nosotros en principio. Yo le puedo decir aquí que me organice los nombres por los usuarios que tienen mayor centralidad a menor centralidad, y ahí empiezan a aparecer los nodos. E inclusive yo puedo venir acá y decirle al nodo con mayor centralidad que me lo deje ver en el laboratorio de datos. Y él me dice, se llama Steffi Betancourt, tiene este user ID, que es el user ID que tiene su perfil en Facebook, y tiene estas medidas que ya hemos calculado. Entonces, aunque es el nodo más central en mi Facebook, simplemente comparto 30 contactos con ella. Entonces vemos cómo va cambiando. ¿A qué grupo o a qué vecindario pertenece? Pertenece al número 16. Yo aquí puedo decirle que me deje ver cuál es el 16, que es este de acá. Le puedo decir, cámbiamelos a blancos, porque quiero identificar cuál es ese grupo. Y dice que pertenece a este de acá, a este de acá y este de acá, que están distribuidos por el número de gente que ella conoce de mi perfil en Facebook. En este caso, Estefanía Betancourt es mi novia, y con mi novia hemos compartido con mi familia, hemos compartido con mis amigos de la universidad. Yo a ella la conocí en la universidad, entonces es por eso que aparece dentro del clúster. Y si yo coloco el mouse sobre ella, voy a poder ver con qué gente ella está relacionada, y vemos que los nombres que aparecen resaltados son nombres representativos de cada una de las vecindades. Entonces está mi hermano, está mi papá, están algunos amigos de mi intercambio y así sucesivamente. Es por eso que ella es el nodo más central, porque es el que con mayor probabilidad puedo conectar una comunidad con otra. Y si yo filtrara por grado, yo puedo ver a Lisette Tenorio, que era la que estábamos viendo en principio, con 132 contactos en común, que era lo que habíamos visto cuando filtrábamos.
y yo puedo irme al final de esta lista y ver cuáles son los que tienen menores, y así sucesivamente. Y listo. Entonces, aquí está el segundo link, si pueden ver. Si todavía están esperando que su red cargue, como por ejemplo yo, todavía está cargando. Si yo no hubiera tenido esto preparado, no hubiera podido hacer el taller. Pueden descargarlo en el link que les comparto. Miren, hasta ahora va el 27% de carga de mi Facebook. Otra vez, volviéndolo a cargar. En este caso ya lo tenía cargado y descargado, entonces no había ningún inconveniente. Igual aquí les dejo el link de mi network anonimizado para que puedan hacer ustedes el ejercicio si no quieren utilizar el suyo o si les genera algún inconveniente. Bueno, ahora sí, voy a responder. Dice Jars, yo me conecté tarde, pero quería preguntarte si explicaste al principio cómo descargar los datos de tu red de Facebook para poderlos cargar a Gephi. ¿Facebook tiene restricciones para descargar tu red? Sí, Facebook tiene las restricciones, las tiene desde julio del año pasado, en las cuales ya automáticamente cortaron el hecho de que una API pueda utilizar esta información, y uno lo que hace en este caso es ingeniárselas. Toca mirar cómo puedo conseguir esa información. En este caso Chrome cuenta con un plugin que me lo permite. Entonces este video va a quedar en el canal de BD Guidance. Si tú quieres puedes volverlo a ver una vez termine, y ahí vas a encontrar cómo fue que nosotros descargábamos nuestra lista de amigos en Facebook, y vas a poder hacer el mismo ejercicio ya con más calma. De hecho voy a aprovechar para comentarles. Facebook antes tenía una aplicación que se llamaba NetBees, con el cual uno podía hacer este proceso y descargar la data sin tener ningún inconveniente. Este era el plugin que uno utilizaba anteriormente, bueno, la app que utilizaba en Facebook, y es una app que le permitía hacer eso con su red de amigos en Facebook. Actualmente, por lo que ya no se puede realizar, ahora ofrecen este tipo de información para que tú la puedas descargar y graficar en Gephi. Entonces puedes ver y graficar redes para tus grupos, para tus páginas, de likes entre páginas, del timeline en imágenes, de búsquedas. Hay un montón de opciones súper chéveres que puedes mirar, pero la opción principal, que en este caso era la que queríamos analizar nuestros amigos en Facebook, no está disponible. Entonces, volviendo a la presentación, ¿qué fue lo que hicimos ahorita? Bueno, calculamos el degree distribution de mi Facebook, la modularidad también, y por último el between centrality. Son 3 medidas estadísticas de un mar infinito de estadísticas que se pueden sacar. Hay métricas que uno puede utilizar para poder calcular muchísima más información y identificar patrones que puedan ser demasiado útiles. Nosotros encontramos en este mar, por ejemplo, el PageRank, que quienes saben, PageRank es el algoritmo que se utiliza por Google para poder linkear las páginas y rankearlas dentro de su buscador. Entonces PageRank es ese algoritmo en el que ustedes pueden tener todas las páginas interconectadas unas con otras mediante URLs, y él calcular cuáles son las de mayor importancia para mostrarlas dentro de el buscador. Digamos, esta es una aplicación de redes que actualmente nosotros utilizamos diariamente, y es quizás respondiendo un poco a la pregunta de Marcela Cruz. Nosotros utilizamos redes de manera indirecta, y Facebook y Google utilizan redes para mejorar y optimizar sus servicios. PageRank es el más conocido por todos, porque es el que maneja pues nuestro buscador principal. También está Audi Degree Distribution, que era el que les mencionaba anteriormente, K-means, que es otro de los algoritmos que se suelen utilizar para encontrar clusters, Hub Centrality también, y Authority Centrality, que son medidas en donde nosotros pasamos a ver el nodo, su importancia y su relevancia dentro de una red. Entonces es mucho más una medida que es mucho más enriquecedora para otro tipo de redes, no en el caso de Facebook, por lo que este tipo de medidas en donde podemos ver importancia y relevancia va más enfocada a algoritmos que utilizan, bueno, qué dirección hay entre uno y otro, si existe o no existe, si tiene un peso, cómo vamos a utilizar el peso. Son variables que no quedan afuera de este tipo de cálculos y que hacen que la medida dé una característica mucho más certera. Tenemos un mar increíble. Estas son algunas, hay muchas más claramente. Algunos ejemplos de redes que podemos ver en este caso, por ejemplo, esta es una que hicimos en el Departamento Nacional de Planeación con el Ministerio de Transporte, con información del Ministerio de Transporte, en donde nosotros graficábamos la matriz origen-destino de carga nacional para el año 2014. Si ustedes se dan cuenta,
Cada nodo representa una ciudad, un municipio, representa un lugar en donde llegaba carga nacional, y cada línea representa qué tipo de carga era y el tamaño en toneladas de carga que se estaba manejando. Y nosotros vemos aquí, no sé si ustedes alcanzan a identificar, que hay unos nodos demasiado grandes. Bueno, un nodo grande. Con este tipo de visualización podemos ver que ese nodo grande que está acá es la capital de Colombia, y que los nodos aledaños son las capitales que le siguen a Bogotá, que son igual de importantes para el país. Entonces aquí encontramos Medellín, Cali, Barranquilla, Buenaventura, que es un puerto, también está dentro de estos nodos grandes, porque al recibir carga y al despachar carga, pues es un punto estratégico para la carga logística de nuestro país. También está el puerto de Barranquilla y bueno, es muchos más los que podemos encontrar nosotros. Adicional a esto, como puedes ver, Marcela, nosotros estábamos ejecutando algoritmos dentro del transporte nacional de carga colombiano, y esto nos permite a nosotros identificar patrones con la cual en el Departamento Nacional de Planeación pueden tomar una mejor decisión para manejo de política pública, para el manejo de definición de COMPES que puedan permitir optimizar e identificar esos lugares donde necesitan mayor asistencia para, en el caso del ejemplo que les acabo de mostrar, la logística y el transporte. También existen redes que pueden ser analizadas con el sistema financiero colombiano. Por ejemplo, un ejercicio que solíamos hacer era identificar cómo se comportaban los bancos interbancariamente y cómo se prestaban dinero entre ellos mediante las 3 modalidades de préstamo que existen en el sector financiero. Eso con el fin de de poder identificar cuáles son esos bancos que son tan importantes dentro de la red financiera que si llegaran a pasar algo con ellos, podría caerse o desplomarse el mercado financiero colombiano. Entonces, este tipo de modelos te pueden decir bastantes patrones que son importantes y que pueden ser demasiado útiles, pero lo más importante es que este tipo de modelos te levantan la mano y te dicen: aquí hay algo que usted debería ponerle atención, debería identificar qué está ocurriendo acá, y si está ocurriendo algo bueno o malo, actúe inmediato. Y es un poco lo que nosotros hablamos en el Big Data. El Big Data es un poco esto, es poder identificar nuevas formas de visualización de la información estructurada, no estructurada, semiestructurada, para poder darle valor agregado a los tomadores de decisiones y que puedan tener unas cartas que permitan definir mejor las decisiones que deben tomar para sus negocios. Todo esto con el fin de minimizar costos y maximizar utilidad, claramente. Por ejemplo, y muy ligado con lo de Facebook, hay una herramienta que se llama Neo4j. Bueno, no es una herramienta, es una red, es de hecho la más grande, que contiene muchísimas bases de datos con conexiones, y que nosotros podemos inmediatamente entrar y descargar, jugar, mirar métricas, conocer qué hacen los demás. Es muy bueno, recomendado. Y SocioBiz. Esta página es muy característica, sociobiz.net, porque les voy a mostrar algo. Esta herramienta me permite ver comportamientos de marketing dentro de Twitter con respecto a un tema o a un usuario. Creo que tenemos una pregunta. Para redes muy grandes requiere mucha capacidad de cómputo, el análisis y la graficación de redes. ¿Es necesario utilizar un servidor o un PC corre lo suficientemente bien? Bueno, mira, esta red que nosotros hicimos ahorita con 981 amigos y 13.000 conexiones lo estaba haciendo desde un MacBook. Digamos, la red que estábamos graficando era una red que no tenía dirección y que no tenía peso. Entonces, lo único pesado para la máquina era calcular las métricas, y esas métricas las calculaba un poco más fácil al no tener estas dos variables en juego. Cuando nosotros entramos a hablar de datasets que cuentan con conexiones que tienen pesos, peso me refiero a un valor que distingue un tamaño de una conexión con otra, y nosotros empezamos a analizar que hay nodos, que hay conexiones unas con otras, le empezamos a meter mucha más información. Gephi personalmente empieza a quedarse colgado. Entonces, Gephi es una herramienta muy útil pedagógicamente hablando para poder mostrar esto de las redes, pero sí, ya es necesario pasar a hacerlo un poco más
técnico y profesional, y para eso yo te recomendaría que utilizaras mucho R o Python, que son los lenguajes de programación que te permiten ya empezar a trabajar con estas redes y calcular las medidas necesarias de una manera mucho más óptima. Y claro, o sea, son medidas y son análisis que puedes hacer sin enfocarte mucho en la parte visual y más en la parte estadística como Data Scientist. Entonces, aunque la parte visual es demasiado atractiva y R también te permite visualizar y Python también te permite visualizar, lo importante un poco eran estas medidas que yo les estaba mostrando, estas tablas que son las que te están hablando. Entonces, pedagógicamente e ilustrativamente la red te puede hablar mucho así, pero cuando tú vas a llevar esto a producción o cuando lo quieres utilizar para tu negocio, esta es la información valiosa, estas son las medidas importantes. Bueno, les estaba comentando un poco. Bueno, los requisitos para correr Gephi, no, pues he venido haciendo este ejercicio en un MacBook Air, en un MacBook Pro, en Windows con un computador que tiene 4 GB de RAM y un procesador 2.4. O sea, realmente si ustedes van a hacer el ejercicio con su Facebook, no requiere una máquina muy poderosa como tal, pero si van a empezar a analizar otro tipo de redes, sí es muy recomendable que cuenten con un muy buen GPU, un muy buen procesador. La parte del GPU, la tarjeta gráfica, digamos que es un poco más para la tercera pestaña que no les expliqué, que es la de previsualización. Cuando yo ya tuve mi época de juego con los nodos, yo ya tuve mi época de análisis descriptivo, exploratorio, inclusive predictivo de este tipo de información, yo puedo venir aquí a previsualización y decirle que me genere una imagen .pdf o .gif o un .pdf y que permita yo tener este tipo de análisis en un documento. Pero si se dan cuenta, vean como cuando yo le doy zoom in y zoom out, él tiene que cargar automáticamente cada conexión y sus nodos aledaños. Yo aquí puedo decirle cómo quiero que se vea, entonces yo le puedo decir aquí cárgueme las aristas curvas y refresque lo que estamos acá, restaure el zoom y ya empiezo a ver que las aristas cambiaron. Puedo decirle que utilice el fondo negro y así sucesivamente. Esto yo le puedo decir aquí que lo guarde o lo exporte en un CBG, un PDF, un PNG. En este caso le vamos a decir que lo guarde en un PDF y que lo guarde en el escritorio. Entonces yo le digo que lo guarde y una vez él lo guarda, él me genera el documento acá. Entonces yo vengo aquí y le digo, déjame ver cuánto pesas. No alcanza a ser ni 1 mega. Y contiene la información de nuestro gráfico. Entonces, obviamente, si yo quiero cargar esto, pues cuando yo le doy zoom, él me va a dejar ver los otros nombres. Digamos que puede ser enriquecedor, si quiero guardar este tipo de información. Pero volviendo ya para cerrar el taller, SocioBiz nos permite a nosotros entrar, que yo ya estoy logueado, escoger algo que ver, colocarle un año de una época de inicio, una época final, el lenguaje en que lo voy a ver y analizar en tiempo real sobre lo que yo estoy preguntando. Un segundo que me deslogueó. Ya una vez logueo. Yo puedo decirle aquí, digamos, ahorita estaba analizando lo de Donald Trump, pero digamos que yo selecciono Election Day, que era el hashtag que se estaba utilizando para mirar el comportamiento de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Le digo que utilice el lenguaje en inglés, no le coloco fechas porque esta es una versión free. Y cuando yo le digo buscar, él en tiempo real descarga los últimos 100 tweets, que es la versión free que me permite a mí ver SocioBiz. Me dice cómo fue ese comportamiento los últimos 100 tweets. Claramente los últimos 100 tweets me dan hasta las 2:30. O sea, apenas iniciamos nosotros este webinar, hasta ahorita se han generado 100 tweets sobre esto y me relaciona que otros hashtags estaban involucrados. Yo aquí puedo mirar quiénes son los usuarios que han estado tuiteando sobre este tipo de información. Miren, aquí hay uno que es Still Innocent y todos los que están relacionados con este username, es decir, que yo pude haber tuiteado algo desde acá y ellos le dieron un RT o me respondieron, y este grupo de usuarios que están conectados unos con otros que han estado hablando. Todo dentro de los 100 tweets que hay, como les mencionaba. También puedo mirarle un poquito ya más detalladamente cuáles son los más activos, los más influenciadores, que pues tengamos en cuenta que un influenciador en Twitter es una medida que se calcula por el número de RTs sobre retweets, sobre las menciones recibidas, y aquí empezamos a ver cuáles son esos usuarios que tienen mayor importancia.
Aquí está Real Donald Trump. Y también puedo mirar cómo se comporta esos hashtags con el hashtag principal. Entonces me dice, vea, Election Day, que es el más importante, tiene relacionados Vote 2016, Vote, Election Night, Election 2016, USA, que son los hashtags que estaban más utilizados con relación a este tema. Yo puedo hacer este análisis con un hashtag o lo puedo hacer con un username. Podemos mirar, digamos, Real Donald Trump. Igual, le digo buscar. Él calcula los últimos 100 tweets. Me dice que los últimos hashtags que ha utilizado son estos de acá. Aquí puedo mirar qué son esos hashtags. Inclusive aquí puedo ver quién es el ID, quién fue el usuario, cuándo se hizo, quién mencionó, qué hashtag utilizó y qué fue lo que hizo. Aquí puedo mirar cómo, o sea, obviamente con los últimos 100 tweets, cómo se comporta un poco esa relación que hay en Donald Trump con todos los usuarios que hablan sobre él en Twitter. Entonces aquí podemos ver que Donald Trump es el de la mitad y que él tiene muchos usuarios que están muy relacionados con él. Aquí hay unos 2 usuarios que están muy relacionados. Este grosor es por el número de tweets que hay entre uno y otro. Y esto a mí me permite inferir mucho en el caso de las elecciones presidenciales de Estados Unidos o en el caso de algún tema o algún otro tema que tenga mucha polarización. Imagínense que ustedes puedan utilizar esto con análisis de sentimiento en tiempo real. Que yo pueda analizar quiénes son los que son más influencers en la red e inclusive ver si el sentimiento general es positivo o negativo sobre esa red. O sea, es algo demasiado poderoso y que puede ser muy útil al momento de que ustedes hagan analítica de datos. Si yo vengo acá y hago el ejercicio en vez de Real Donald Trump y utilizo el de Hillary y lo busco, voy a ver que Hillary tiene un comportamiento un tanto distinto al de Trump, que está relacionado mucho a este tipo de hashtags y que los usuarios que ya tiene a su alrededor tienen una mayor intensidad con ella. Dense en cuenta del tamaño de estas líneas. Son usuarios que están mucho más relacionados con ella o que están hablando mucho más de ella, proporcionalmente hablando, en comparación con los otros users de Twitter. Y que ella tiene un comportamiento de red muy distinto al que tiene Donald Trump. Esto puede servir mucho si nosotros estuviéramos el 7 de noviembre y no el 8, o el 11 en este caso, o el 10. Porque puede ver uno encontrar patrones que puedan estar hablando un poco sobre cómo se están manejando las redes sociales de ella, en este caso de su Twitter. Y nosotros podemos ver aquí qué tipo de hashtags estaban relacionados. Un comportamiento totalmente distinto al comportamiento de Real Donald Trump. Entonces, invitación, esta herramienta es simplemente un breve como approach de la información que podemos nosotros obtener. Twitter tiene una API que le permite a uno descargar la información con R o con Python. Ustedes pueden empezar a descargar esta información y analizarla desde sus computadoras o conectándose por un servidor a una máquina que les permita hacer este tipo de procesamientos, hacer análisis de sentimiento y poder utilizar el análisis de redes para identificar cómo se comportan los usuarios. Listo. Bueno, eso es todo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro taller sobre análisis de sentimiento. Mi nombre es Daniel Mauricio Rojas Parra. Mi correo es daniel.rojas@bdguidance.com. Lo pueden ver ahí en la presentación. Mi Twitter es rojas_Daniel17. Y bueno, muchísimas gracias por haber asistido. No sé si hayan preguntas para responder. Estamos en el chat en tiempo real para poderlas discutir. Si no hay preguntas, creo que podemos cerrar. Listo, nada. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido o habernos visto. Yo sé que estamos a horas de iniciar el partido, si no es que ya empezó. Nos vemos en un próximo webinar y bueno, hasta luego.